Bueno, con muchísimo gusto vamos a recibir a Manuel Flores Silva. Es docente, es profesor, yo diría que es historiador, es un periodista y morirá con esa condición. Y ex dirigente político. Consultor internacional, ha sido senador, ha sido dirigente político, es político. Precandidato. Manuel, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes. Los veo seguido. Cuesta porque cambian todos los días, ¿no? Sí, hay una gran pero más rotación. o menos saco los perfiles. Hay una gran rotación. En el caso de los perfiles, acá tenemos una periodista. Soy la graciosa. Una periodista joven, no, es mucho más inteligente que graciosa. La inteligencia le da un humor muy fino también. Los que no somos tan jóvenes recordamos además tu papel en los últimos años de la dictadura, con un semanario como Jaque, haciendo un periodismo que a veces te llevaba a imprimir y a tener que arrancarle alguna hoja del semanario porque no sé, porque te censuraban algo y no se podía imprimir de nuevo, con aquellas contratapas que no me canso de decir. Yo el otro día decía en Minas, hablando de Juan José Morosoli, decía el prócer de las frases cortas, y tu padre era igual, ¿no? Tu padre era igual. Quería recordarlo a Manuel Flores Mora porque para los más jóvenes que les gusta el periodismo o les gusta la escritura o la literatura, esas contratapas de Jaque forman parte de la historia más grande del periodismo de los últimos 50 años. Bienvenido, Manuel. Bueno, un gusto. Estoy acá con ustedes. Charlemos. Bueno, ¿por dónde arrancar? Hay cantidad de temas puntuales, ¿no? Pero hay un presente del Partido Colorado, hay un presente de la coalición de gobierno, hay un presente de un presidente de la República que llega con hasta más de un 50% de aprobación, pero hay una elección que se perdió. Y entonces, si vos tuvieras que tirar arriba de la mesa, es multicausal, te dicen todos, ¿no? ¿Cuáles serían esas causas, en tu opinión? Dos fundamentales. La primera, que la sociedad necesita saber qué le propones. A ver, la política no es otra cosa que un mensaje, una propuesta de alguien a la sociedad de cómo va a mejorar su condición de vida, ideas, capacidad de gestión. En Uruguay hay mucha frustración, ese es el primer dato, ¿no? Frecuentemente no somos conscientes de eso. La gente que gana menos de 30.000 pesos, los jubilados que ganan menos de 30.000 pesos, la gente que no fue al liceo, que no terminó el liceo, la gente que se droga, la gente que se suicida, la gente que está deprimida. Acá, de los 3,5 millones, tenemos 1 millón en una situación complicada. Bueno, la política, ¿qué les dice? Y yo encuentro que las dos propuestas son muy débiles. Tal vez esté pensando en aquella época en que se proponía, me parece, de modo mucho más fuerte, me parece a mí. El ciudadano no sintió que fuese una resolución, una elección en la que fuese a cambiar su vida. Ese es el primer elemento. Por eso la frialdad que se veía. Sí, el primer elemento es, sí, lo genérico, ¿no? Por ejemplo, la gente decía, riego. Está bárbaro, riego. Pero tenés que decir cómo, cuándo, con qué lo pagás. Entonces, primero eso. Segundo, yo creo que el gobierno tuvo como principal adversario, o uno de los principales adversarios, el tema de que no tuvo un periodismo enfrente muy ecuánime. Creo que tuvimos un periodismo militante estos 5 años muy fuerte. Y entonces, de algunos casos que debían tratarse una semana, se trataron 8 meses. Un caso que un bandido medio punguista se quedó con $4.000, duró 8 meses. En cambio, la gente nunca fue informada por el periodismo nacional de los $6.000 millones que ANCAP vendió bajo cuerda, con comisiones todavía desconocidas, a una multinacional echada de 14 países por soborno, pero estoy refiriendo al caso de otra figura. Entonces, yo siento que hubo esos dos elementos. Ahora, si no se fortalece la propuesta, si no le decís a la sociedad, mire, yo voy a hacer esto, esto y esto, y usted va a cambiar su condición de vida. ¿Y cuánto margen hay para hacer? Porque vos viste cómo llega este gobierno criticando el déficit fiscal del gobierno anterior, se va con el mismo déficit, se va con una deuda externa multiplicada,
Y con una cantidad de deberes para hacer para el próximo gobierno, obviamente, ¿no? Mira, ¿Qué margen tenés para proponer? yo hace tiempo que estoy en este país leyendo el diario. Me imagino que en tu casa leerían 3 o 4 diarios por El día. diario se informa, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los economistas, ¿no? Yo tengo muchos amigos economistas. Muchos son ortodoxos. La mayoría de mis amigos son ortodoxos. No puede ser difícil, no puede ser... Fantástico, yo estoy de acuerdo. Pero las cosas que yo he visto importantes, que han cambiado el país estos 40 años que estoy acá dando vueltas, yo doy vueltas hace más años, digo, pero que estoy más interiorizado en la cosa pública. Por ejemplo, Alejandro Güell Villegas fue un liberal, bajo dictadura. Resolvió que los precios internacionales de las cosas no regían para Uruguay. Puso reintegros a cada exportación. Si esto valía 10, te pago 14. Y pasó las exportaciones de 200 millones de dólares en 4 años a 1.200 millones de dólares. Eso no es ortodoxo. Es una decisión estratégica. Yo quiero hacer riego. ¿Por qué quiero hacer riego? Porque el riego me multiplica, me da, con 300.000 hectáreas, multiplico, que crezco el PBI 3%, con 1 millón crezco 10%, y si crezco el PBI 10%, tengo dinero para endeudarme, porque la deuda va en relación al PBI. Si yo tengo una deuda de 60%, tengo un grado inversor bueno, en fin. Brasil y Argentina tienen 90%, los países cerrados tienen 130%. Nosotros estamos acá. Para mantenerme acá, tengo que crecer. Y yo no vi propuesta de crecimiento. El partido creador tiene que venir al país y decirle, vamos a crecer así. ¿Y cómo hago riego? ¿Cómo hice el plan forestal? Hicimos 1 millón de hectáreas de plan forestal. Lo hizo el mercado, estimulado por la... No. Un subsidio de... que era el 80% del plantío, pero en realidad era el 100%. Y financiado por el Estado, con ese subsidio, no un préstamo, un subsidio, se armó el 1 millón de hectáreas y cayó todo, hoy es el principal rubro de exportación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando yo converso con un economista liberal, está todo bien, son admirables, pero yo lo único que me pregunto es, desde la política, ¿dónde está la heterodoxia? Está todo ortodoxo, ni inflación, ni déficit. Ahora, dame el plan estratégico por el cual yo le digo a la gente, de este crecimiento te voy a dar parte. Entonces, si no hay propuesta de crecimiento, ahora se puede crecer mucho más. A mí me gusta eso que dijiste de que hay poco margen, pues nos han convencido que hay poco margen. Hay mucho margen, porque si yo crezco el producto, el 10% con 1 millón de hectáreas, eso puede ser en 5 años, pero por ejemplo, lo puedo crecer también con el pequeño, otra cosa que se habla, pequeña y mediana empresa, pyme, todo el mundo habla de pyme. Es importante, la mayor cantidad de empleo del país es en pymes, o sea que estoy hablando de la variable más fundamental. A las pymes y nadie dice cómo se mejoran las pymes. Si salís a dar vueltas al mundo y hacer la lectura comparada fue el rasgo central del país del éxito hace 80 años. Miraban el mundo. Sí, Bayodañi fue a verlo y vino. Ahora, por ejemplo, el pymes, en Chile, ¿cómo hacen? Llegaron a la conclusión de que entre una gran empresa y una pequeña empresa, la primera gran diferencia es que la pequeña empresa carece de... hay una asimetría de información. No sabe sobre su producto, no sabe sobre el mercado, no sabe sobre su marketing, no sabe sobre sus cuentas. Entonces, le dieron, vos vas, precisás $40.000, pero además te dan elegir entre otras 4 empresas privadas, cuál te va a asesorar en producto, cuál te va a asesorar otras 4 en marketing, cuál te va a asesorar en mercado. Y entonces, hace unos 40 años, 45 años, Perú tenía el 75% de informalidad y Chile también.
Hoy Chile bajó 50 puntos, tiene como Uruguay 22%. ¿Y cómo lo hizo? Con ese sistema, fortaleciendo a las pymes, liquidando la asimetría de información. Tenemos en la mesa a alguien que capaz que tiene algo para aportar con respecto a esto, ¿no? No, estoy de acuerdo. Creo que es muy importante en cuanto a las pymes el poder darles el apoyo necesario, como decía Manuel recién. Las pymes generalmente son poquitas personas haciéndose cargo de un montón de cosas de las que quizás no tienen el conocimiento formal de cómo hacerlas. O sea, conocen mucho de cómo elaborar su producto, pero no tienen muchas veces ni siquiera el costo real que tiene cada unidad de producción, porque no la tienen cuantificada de manera integral. Entonces, la importancia de hacer un acompañamiento en temas estratégicos, tanto a nivel productivo muchas veces, en cómo optimizar los procesos productivos para ser más competitivos, y a nivel de cuentas y de formalización. Otra cosa que a mí me parece también que en esta historia quizá hay que revisar es de qué manera les obligamos económicamente a las pymes en la primera etapa de formalización, ¿no? Ahí el Banco República largó eso a República Microfinanzas, ¿no? Sí, está bien, pero si nosotros metemos una cosa en serio, como se metió dinero en la forestación, nos habría que meter en riego en las pymes, buena parte en asesoramiento y otra parte en efectivo y con un subsidio importante, vamos a tener, claro, las empresas que mueren, siempre mueren, pero vamos a tener un desarrollo, como ha habido en otros países, que nos va a dar empleo, nos va a dar divisas, nos va a dar salario, porque a medida que el empleo, el desempleo baja, el salario sube. Y entonces, pero nos estamos moviendo a nivel de frases, pymes. Bueno, ¿y cómo se resolvió eso en otros lados? ¿Y no te acercaste nunca al Partido Colorado en estos últimos 2 años para decir, muchachos, no estamos proponiendo nada? ¿O tenías el riesgo, hablando de riesgo, el riesgo de que no te escuchara nadie? Bueno, yo hasta que el partido no tenga 20 y pico % no lo voy a criticar. Pero yo acerqué las ideas más o menos, unas 20 ideas. Porque el país discute a veces... A ver, estamos discutiendo una cuestión vinculada al crecimiento. El hidrógeno verde. Que nadie sabe muy bien qué es, ¿no? Acaba de renunciar el presidente de ANCAP por el hidrógeno verde. Por la discusión de cómo los uruguayos vamos a manejar el hidrógeno verde. A ver, Uruguay tiene un modelo de Estado dominante, porque es la mayoría en la banca, que este año ganó 1.200 millones de dólares, ¿no? Bueno, ANCAP es la empresa más grande del país. Es la mayoría en pensiones, es la mayoría en banca, es la mayoría del mercado en telecomunicaciones. Hay un Estado dominante. Después hay un Estado, que yo no sé, eso habrá que revisarlo con el tiempo. Después hay un Estado con parte, puerto, 20%. El presidente de ANCAP quería algo parecido para el hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde hay un proyecto en Paysandú do Carembó. Ojo, es el proyecto más grande del mundo en hidrógeno verde. Es tan grande, 6.000 millones de dólares, que hay gente, inversores, que no se animan a meter dinero por lo grande que es. Pero no es el proyecto principal. El hidrógeno verde además tiene no agua, digamos, sacan hidrógeno del agua, no del agua subterránea, sino el proyecto central es el agua en el mar. Y entonces lo que quería el presidente de ANCAP es que así como acá el Estado va a estar con una porción menor, acá también. Y entonces, fíjate que es una discusión central del país, porque está atada al crecimiento, porque yo tengo 30.000 o 40 o 50.000 empleos por el riego. Si tengo lo mismo por el hidrógeno verde, ya estoy en 60, 70.000 y ya estoy aumentando los salarios porque empieza a haber poco empleo, mucha demanda de empleo, poca oferta. Entonces, ¿a qué voy? Y le meto las pymes. Estoy hablando de un país diferente. Sí, desde el gobierno le dijeron que era un riesgo, que no quieren que sea otra regasificadora, no quieren correr ese riesgo. Ahí hay un tema muy bueno, que
el Estado uruguayo perdón, te interrumpí. No, Tiene que ser inteligente y ha sido medio bobo, ¿no? ¿A qué me refiero? Hicimos la energía eólica, estamos todos felices y contentos, orgullo nacional. ¿Cómo le hicimos? El kilovatio costaba $28, lo pagamos 80. Si nosotros hacemos vasos de vidrio y lo pagamos 4 veces el precio, el Uruguay se llena de inversores en vasos de vidrio. El que pierde es el Uruguay que tiene que pagar eso. No me gusta, creo que en el puerto hay un buen inversor, el dueño del puerto de Rotterdam, y tenemos el 20%, pero Uruguay, así como me parece no negoció bien la eólica, 80 años me parece mucho para el puerto. Aratirí, 250 millones, que es mucho dinero, pero se factura 500 millones por año. O sea, acá 30 años, no es tanto. Estás hablando de Arasatí, no de Aratirí. Sí, perdón. Arasatí. Y entonces, 800 millones me parece mucho. Entonces, me parece que el Estado, no solo hay un tema de cómo es su participación, sino que hay un tema de cómo se maneja. Y me parece eso como central, porque tenemos, voy a decirlo de modo, a ver, medio grosero, tenemos un modelo muy extractivo. A ver, yo soy ciudadano, me levanto de mañana y me lavo los dientes, pasta brasilera, me lavo la cabeza, Shampoo argentino. Voy a la... Yerba brasilera. Ya, bueno. Pan. Si hago pan de molde, de uno. Si hago pan flauta, de otros. Extranjeros. Voy al banco. Si no es república, el 48% es extranjero. Y así puedo seguir, ¿no? Compro carne. Es extranjera. Voy al supermercado. Es extranjera. Bueno, todos los equipos que tenés acá, todos extranjeros. Entonces, ¿a qué voy? Yo no estoy contra los extranjeros. Nosotros somos inmigrantes. Los que se empobrecieron primero en la península son lo que acá se llama patricio. Haberse empobrecido antes parece que es y vinieron para acá. Entonces, yo no estoy con los extranjeros. Lo que quiero es defender al ciudadano. Y el ciudadano me está pagando la carne, me está pagando esto, me está pagando aquello, con un sobreprecio importante. Por eso Pero hay Uruguay... callos que no los pisan, Manuel. ¿Eh? Hay callos que no han pisado, no sé, es la primera vez en años que yo recuerdo en que empezaron a hablar que hay descubrieron que había una diferencia en la pasta de dientes entre el Chuy y el Uruguay. Gran descubrimiento del sistema político. Todo el sistema dijo, hay que atacar el tema de los precios. Digo, parece bastante lógico, eso es el país más caro de la región. Políticas diferenciales en zonas. No ¿Y por qué solo. los precios son caros? Yo trabajé muchos años viviendo en Uruguay, pero trabajando en el exterior. Y me acostumbré a la Gillette, perdón, la Visa, a la marca de 5 filos. En cualquier país de América vale 100 pesos. Acá cuesta 400. Hay posiciones dominantes, les dan exclusividad. Alguien me está jodiendo. Y hay Está llevando 300 palos, 300 pesos. Hay exclusividades en este país. Lo que pasa es que Gente somos que tiene la vaca atada y nadie se mete. un ¿Sabe que mercado chico. muchas veces tiene que ver con los certificados que se firman en algunos ministerios, que sacar ese certificado para poder ingresar el producto es dificilísimo, entonces es muy difícil. No, pero además si tenés una marca y sos el importador, nadie más la puede importar. Bueno, pero no es porque necesitas presentar algunas cosas para la certificación, para el que quiera importarla, entonces no se genera la competencia. Porque no accede a la información para poder presentar Esa es el la clave. certificado. Entonces No hay es competencia. tremendo. ¿Por qué no hay competencia? Primero por esos temas burocráticos. Exacto. Eso que tú decís es muy importante en los fármacos, ¿no? Sí, pero el que en la maneja pasta de dientes es lo que pasa, el ticket, específicamente. ¿eh? La pasta de dientes es lo que pasa. Entonces, en un mercado tan chico como el nuestro, a ver, la competencia del mercado genera precios y calidades mejores para el ciudadano, siempre y cuando haya competencia. Pero en Uruguay, como es un mercado tan chico, con el que tenga unos pesos y una fuerza,
establece un monopolio. Y al establecer un monopolio, estamos llenos de monopolio. Sí. Cuando uno compra esto, aquello y esto, está pagando la renta monopólica, es decir, no el precio de competencia. Entonces no somos un capitalismo de mercado, somos un capitalismo en una parte importante de monopolio. Pero además tenemos un subsidio de la importación. Si uno baja el dólar, ¿qué está haciendo? Está fomentando la importación. ¿Por qué? Porque eso traducido a pesos, en menos pesos es más barato. ¿Y el tipo qué hace? No nos traslada a precios, hace una renta brutal. La patria importadora es la principal afectante de los precios del Uruguay. Y como vos decís, hay callos. Ahora, si yo partido, señor ciudadano, tiene unos precios de porquería, ¿cómo se los arreglo? A ver, tengo que decirle cómo. Hay muchas soluciones, ¿no? Capaz Pero que... hubo propuestas en ese sentido. Yo recuerdo a Laura Raffo. Pero Laura Raffo Gabriel no dio... Méndez en la interna colorada yo también. tengo simpatía por Laura. Aunque no la conozco, pero tengo simpatía, no la conozco más que algún saludo. Pero nunca no bajó tierra el tema. Porque el tema lo tenés que bajar a tierra. A ver. Capaz que fue muy general en su concepto. Este tema, sí, pero eso es importante, este tema vale X en el mundo. Entonces yo tengo que sugerir precios. El precio sugerido tiene que tener básicamente el valor de referencia internacional, bueno, alguna ganancia obviamente para que sea rentable, si no tenés desabastecimiento. No siempre, ¿no? Pacheco hizo la COPRIN, que es algo que yo no estoy de acuerdo, que es el control de precios, y no hubo desabastecimiento. Pero yo no creo en eso, yo creo en Igual lo dice fiscal. que vos sabés bien que en la perspectiva de la historia eso no fue una cosa acertada, ¿no? No. Congelamiento de sueldos, alquileres y precios. Sí, pero Fue ¿sabes lo- muy puntual, pero se le cayó, digo. Fue muy puntual, pero viste que ahora dicen, esto es el salario más alto de los últimos 50 años. ¿Qué están diciendo? Desde Pacheco, porque Pacheco tenía un salario todavía más alto que el de actual. Y han pasado 60 años, ¿no? 50, si está bien lo que decís, sí, 53 años. yo no creo en eso, pero sí creo en que tenemos un precio de referencia, esta vale 150 en el mundo, bueno, ganale 50, la vendo a 200, y si no, ¿qué hago? La vendés encima, fantástico, te hago un impuesto al sobreprecio. Pero lo que no puede pasar es que nadie defienda al consumidor. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no le ponen plata en las campañas después? Es lo que iba a decir, porque Pero son le las ponen marcas votos. ponen Yo plata en tengo- campañas, ponen plata en medios, o sea, es muy difícil ir contra estos Yo que ahí tienen voy la a- vaca atada. Ahí voy a quebrar una lanza por algo impopular, que son los políticos, que yo fui. Hay mucho más, el problema es mucho más carencia de capacidades, no intelectuales, de política. No se sabe cómo, no tiene idea cómo. Cuanto más ideologizado es un partido, menos capacidad de gestión tiene. A ver, Valle Ordóñez decía, progreso es textual, pasar de un estado dado a uno mejor. No proponía paraísos. El tema es cómo gestiono esto de acá a acá. Si soy muy ideologizado, no me preocupo de eso. Ya, yo soy de lo bueno y ya está. Entonces, ¿qué pasó? A ver, el 1 de marzo del 2005, la tonelada de carne se exportaba a $1.050. Un año y medio después se exportaba a $4.000. ¿Por qué? Entró China al mercado. Subieron todos los commodities. O sea que el discurso mesiánico de quienes ganaron entonces el frente se completó con que cayó maná del cielo, como para no ser mesiánico. Ahora, esta vuelta no es así, esta vuelta tiene que adquirir capacidad de gestión. Y yo tengo la impresión de que el Partido Colorado los va a ayudar en todo lo que sea ideas y con capacidad de gestión. Mirá que, a ver, como también hay crisis del periodismo, la diputada Luchtenberg, que ahora va a ser ministra de Salud, durante 5 años fue subsecretaria. No se enteró de que había pobreza infantil. El proyecto de ella no se lo votó el Frente, ¿eh? Mira que su proyecto viene del 2016.
y en el 2018 definitivamente se lo archivaron prácticamente. Y luego en esta legislatura se le votó por unanimidad. Y la ley de... Sí, pero costó, ¿eh? Y la gente dice, pero esta es la solución. De y los infancia, periodistas lo me dicen. costó. A Nadie ver. dice que está la solución ahí. Vos que sos un periodista destacadísimo. Si un día hago el medio te quiero. Sí, que serás caro, pero... Ese es el mejor elogio, entonces no me contrata nadie. Entonces, propone una ley y el periodista dice, pero usted que propone esa ley que tiene la solución, y los periodistas creen que esa ley soluciona algo. ¿Esa ley qué dice? Se deben coordinar. Sí, coordinaba todos los ¿Y esfuerzos quién dijo que el aislados. problema es la incoordinación? Es un saludo a la bandera. No arregla un pobre infantil. No lo sé. El problema de la pobreza infantil, claro, si estuviese Never Araujo o estuviese Omar de Feo, le preguntan en serio. Bueno. ¿Cómo Sí, es sí, esto? le preguntamos en serio cuando le Ya, entrevistamos. ¿qué estamos Yo le entrevisté haciendo? a Gutenberg un montón de veces. Sí, pero yo me estoy refiriendo a un caso más particular que pasó en Canal 10, donde pasó porque tenía la solución, todos creían que tenía la solución y no la tiene, pero eso es tan así que finalmente salió por dos listas del frente y salió senadora. ¿Qué quiero decir? No estamos discutiendo los problemas de un modo informado y los periodistas, bueno, acá es un refugio de buenos periodistas, pero donde está el tema de los intereses es en los canales oficiales, perdón, los canales privados, ¿no? En algunos diarios también. Yo dirigía Postdata hace muchos años y vino un periodista jovencito a pedirme trabajo. Trabajaba en un diario grande. El tipo hacía una cosa muy esporádica de música. Vino una licencia y lo pusieron en sociedad provisorio para hacer la suplencia. Y el tipo dijo, tengo que lucirme. Si yo me luzco, me contratan. Y entonces se metió con el tema de las carreteras. Vio que la interbalnearia, que la estaban construyendo, le habían prorrogado, en el diario oficial le habían prorrogado el plazo. Tenía que entregarla en marzo de tal año y entregaban un año y medio después. Entonces el tipo fue ahí, averiguó los datos, cuánta gente pasaba, cuánta gente cobraba El peaje. el peaje, en fin. Y se hizo la cuenta y le dio que estaba paga. Sí, que el tipo iba la pagábamos nosotros y el tipo iba a recibir la ganancia. Entonces, ¿qué hizo? Bien, ustedes saben que en enero no hay mucho control de los editores, ¿no? La metió y fue publicada. Y el día siguiente lo echaron. Y el tipo vino y me dijo, no entiendo por qué me echaron. Entonces, en los medios alternativos, acá un producto que se hace a pulmón y que se mete y que trae, es una cosa. Otra cosa es el sistema por el cual muchos medios grandes hacen la selección de personal. Y la selección de personal, si el tipo iba a ser periodista, bueno, y hizo esas cosas que hizo este periodista, lo van talando y tiene que no decir demasiado. Entonces, si tenemos políticos... Tampoco alimentemos esas suspicacias gratuitamente a todos los colegas, que No. me parece que no es así. No me voy a poner a defender a todos los Hay dos periodistas, muy pero buenos, pará, mirá, no piensen que ahora todos los canales y los diarios son así, No, por favor. yo miro... Ya estamos en un Está bien. momento de piso histórico de credibilidad, esto no nos colabora. Yo tengo que ponerme un poco en defensa de algunos. Hay dos excelentes periodistas en Canal 4. Hay Yo miro... muchísimos. Hay muchos, sí, pero no vamos a ponernos a nombrar, me parece que no corresponde. Notables. Sin Aparte es subjetivo, pruebas. Aparte eso es subjetivo. Más cada o menos uno- subjetivo, porque si vos sos periodista, ahora sos senador de él. Y si sos periodista y sos diputada. Y si sos periodista y sos... Entiendo, que tú decís que le quita periodista credibilidad al militar. oficio. Claro. Y bueno, Te esos son puedo casos cambiar de puntuales. tema respecto a ¿Cómo no? precisamente un tema que ha estado últimamente, los últimos días en el tapete. De hecho, nuestro programa tuvo mucho que ver, una entrevista que le hizo a la autora, Pablo Cohen, en su último libro. Lucía Topolansky dice, y Mujica le da la razón, que les consta a ambos de personas que mintieron para enviar militares a prisión por hechos en la dictadura. Que no va a decir los nombres porque no es buchona, no es botona, pero que sabe que es así.
tú sabes que se armó una polémica bastante grande a propósito de eso, ha tenido repercusiones de todo tipo y color, desde madres y familiares hasta Crisol, pasando por el propio espectro político. Acá decía Sanguinetti hace unos días que él también tiene un amigo que era un soldado raso y solo por trasladar a una persona que después fallece en el interrogatorio terminó preso y tengo entendido está en Domingo Arena. Tú que sos un veterano periodista de muchos años, eras muy joven y tu papá vivió toda esa época. Yo creo, básicamente, que el expresidente Mujica tuvo un gran triunfo electoral. Es el ganador de las elecciones. Sin duda. Y tiene una bancada de 36 diputados. Y lo hizo con un candidato moderado. En su lista la fue adornando. Y creyó que tenía margen para hacer una jugada que él creyó que era como reconciliatoria. Me parece que esa es mi opinión. Primer punto de contexto. Segundo punto de contexto. Uno de los secretos mejor guardados de la sociedad uruguaya es la estrecha relación entre Tupamaros y Teniente Artigas. Eso también pesa. Porque sabemos que unos días antes le fue a ver el senador Manini, y también el día que llegó Petro, el que salió para sorpresa de todo el periodismo era el fiscal Percivales, que estaba conversando con Mujica. Entonces, yo creo que Mujica creyó que hacía un bien. El tercer elemento de contexto, está al fin de su vida. Entonces el tipo dijo, tengo margen político, estoy al fin de mi vida y voy a tratar de arreglar este tema. El tema es que la justicia está comprando un relato que no es completo. Obviamente los asesinos tienen que estar en la cárcel y punto. Es obvio. Es parte del relato, porque esos asesinos respondieron también a asesinos. Entonces, y eso fue una tragedia para la sociedad uruguaya. Y él piensa que 50 años después hay que dar vuelta a la página. Ahora bien, para empezar, sus propios compañeros empezaron a darle espalda. Para empezar, la primera que le da espalda es su reciente senadora que viene de los medios. Blanca Rodríguez. Entonces, yo creo que él estaba animado por una buena intención. Él sabe que hay relatos que no son ciertos, pero además sabe una cosa. El fiscal Percivales, que es del mismo núcleo de fiscales que el fiscal Jorge Díaz y que el fiscal Negro, hizo unas declaraciones hace muy poco, a mí me sorprendieron, que decía que la víctima nunca miente. Entonces, es muy curioso que hace un mes dijo eso y al mes siguiente, desde las filas de Mujica, se diga, la víctima a veces miente. Entonces, creo que hay dos errores. El primero, el de Percivales, que no es ecuánime, pues si toma partido antes de que se haga. Y el segundo error es de Mujica, porque ¿cuál es el error? Le digo, cuando digo Mujica quiero decir también Topolansky. Que no son lo mismo además, pero digo que creo que están coordinados en esto. Básicamente el error es que generalizó. Porque ahora cualquiera que haya hecho cualquier crimen se va a amparar diciendo, no, mi víctima mintió. Entonces, esas cosas son muy delicadas. Y el marco general es un pasado reciente donde hay un relato hegemónico que no es del todo cierto, ¿no es cierto? Hay un relato hegemónico muy cultivado, con muy buenos réditos políticos, hegemónico en el sentido que es el dominante, que se enseña hasta en las escuelas, en los liceos, que no es hegemónico. Entonces, si tú tenés una sociedad con ese relato y querés decir esto, chocás. Y es lo que se está enterando, me parece a mí, Mujica, que supongo que actuó con buena intención, pero quiso meter algo que no pudo meter y obviamente no van a dar los nombres,
obviamente esto se va a ¿Y ir cuándo se olvidando. va a terminar esto? Porque los protagonistas de uno y otro lado, por una cuestión biológica, van muriendo. Y hay gente que quiere saber qué pasó, dónde están, qué pasa. Ese pacto de silencio va a seguir. Esto no puede ser algo que despierte, bueno, sí, vamos a hablar de uno y otro lado. O ese pacto de silencio será para siempre y es algo que no va a tener fin. Ha habido algunos en otros países soluciones jurídicas diferentes. El llamado en Colombia o en Sudáfrica, el derecho Sí. transaccional, perdón, transicional. Una vez que el relato es tan fuerte, no hay espacio para ese derecho. Y el pacto, lo que tú llamaste pacto, que es la relación entre Tupas y Teniente Artigas, no solo tiene que ver con esto. No solo tiene que ver con, digamos, con la gente muerta, No, bajo de acuerdo. tortura, sino también tiene que ver con una cosa asquerosa, que es que los militares también se comprometieron a no revelar la conducta en los... Sí. Revelar quién habló. Lo cual es una legitimación de la tortura, por eso digo asqueroso, ¿no? Porque bajo tortura no se puede decir quién habló y quién no habló. Por eso el Frente, y hace bien, se opone a que se revelen los archivos. Claro. Ahora, es decir, no se puede legitimar nunca la tortura, ni siquiera indirectamente. Ahora, ese pacto, hablando de periodistas, hay uno muy bueno que es Leonardo Havercorn, Sí, claro. que está un poco sacando el hilo de esto, porque el pacto, me puse el gorro de periodista en este momento, el pacto, algún día voy a escribir de esto si puedo, el pacto Tupa-Teniente, que bajo el cual llevan preso a Jorge Valle en octubre del 72 ante la dictadura, ese pacto también alcanza casos importantes. ¿Por qué el asesino de Roslik no está preso? Eso fue en el 84 que lo mataron, hace 40 años. No está preso. El caso Berrío no tiene nada que ver con esto. No sea cosa que estén emparentados. Caso de Río en plena democracia, ¿no? Plena democracia. Entonces, Gobierno de la calle. el MPP además armó una estructura económica muy importante porque tenía no sé cuántos cientos o miles de funcionarios rentados, lo cual le dio una gran capacidad en un país de política amateur, en general, asaltando bancos, ¿no? Leza es el que estudió eso, Alfonso Leza, que también es un excelente periodista. Leza y Havercorn tendría que conducir noticieros. Ahora, Alfonso también ha escrito sobre el tema. Claro, entonces, pero no es un conocimiento de estas cosas demasiado público, es un conocimiento de nosotros que estamos en el tema, leímos ahora, entonces, algún día se va a escribir la historia de esas relaciones, y eso tiene algún modo que ver, me parece a mí. Manini es Teniente Artigas, pero no es un Teniente Artigas que ha hecho la carrera de Teniente Artigas, no es un Teniente Artigas bien clásico. Yo entrevisté a uno de los fundadores los publiqué en Podata, al general Balestrino. Pasa que es una cuestión de edad también, era muy joven en el auge de los tenientes. Los tenientes primeros eran católicos integristas, admiradores de Stroessner y de Franco, lo digo porque cuando fui a entrevistarlos estaban los dos allí, y acá atrás tenía una cruz gamada, o sea que en el escritorio del entrevistado, o sea que no estoy hablando de suposiciones. Después quedó eso en una cosa de nacionalismo antinorteamericano, que es lo que son ahora, y por eso tienen una vinculación. Ahora, algún día se escribirá esa crónica. Perdón, nos fuimos del Sí, tema. nos hemos ido en tiempo. Se nos fue el tiempo. La última pregunta tiene que ver, tú decías, hasta que el Partido Colorado no supere el 20% no voy a opinar. ¿Qué opinas, por ejemplo? El Partido Colorado históricamente se le llamaba el rastrillo, ¿no? Tenía derecha, tenía centro, tenía izquierda. ¿Está hacia la derecha liberal hoy o dónde está el Partido Colorado? El Partido Colorado está lejos
de proponerle a la gente propuestas que galvanicen al electorado. Ganar a los fríos, y no se va a ganar así. Entonces yo tengo que decirle al señor ciudadano, ¿cómo le voy a dar un país de crecimiento? ¿Qué voy a hacer con esto? Por ejemplo, digo, no se me ocurren mis cosas, pero estos días leí un estudio de la Unión Europea, no de toda la Unión, sino de 20 países europeos, sobre el costo de carreteras. El que hace carretera más barato es Alemania, $189.000 el kilómetro, y el que hace la más cara es Alemania sí irá más cara, hace España 250. Nosotros pagamos 800 o 900 dólares. Por lo cual, el 800 o 900 mil dólares el kilómetro. Por lo cual, con la plata que nosotros gastamos, se podrían hacer 4 kilómetros de rutas alemanas. Ahora, entonces tú donde mires, hay temas de gestión. La gestión es respetar a todo el mundo, racionalizar, yo no diría pisar los callos, racionalizar a la gente que está buscando, que está capturando rentas excesivas. Si yo agarro salud, muy breve, te digo, tengo que meter psiquiatría, porque tengo depresión, tengo que quintuplicar el servicio de psiquiatría de la mutualista, tengo que meter odontología, tengo que bajar los tiempos de espera, si tengo que meter doctores, tengo que bajar los medicamentos. Todo eso aumenta, ya tengo un déficit muy grande en salud. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo se hace? De vuelta a lo comparado. En el norte de Italia licitan en capacidades. Es decir, el director técnico, el director médico, el director contable, un equipo y un proyecto. Y yo se lo doy al mejor proyecto, porque lo cierto es que falta todo eso a la gente y cada 2x3 tenemos que echar cúpulas de las mutualistas porque no hacen las cosas bien. Y entonces, tenemos el problema allí, cómo se eligen las cúpulas. Entonces, pero Manuel, tú hablas de ideas, proponer cosas, un modelo distinto, y el candidato de tu partido, una de sus prioridades era bienestar animal. Entonces, sí, capaz que hay una diferencia en la escala de valores y de principios de... Yo quiero mucho a tus intenciones. Perro de mi casa que se llama Ringo. Saludo a Ringo. Pero yo tengo la impresión de que hay prioridades que no se están atendiendo. Ahora, si el señor va a la farmacia, que también es extranjera, y paga un precio que no puede, entonces, ¿y las políticas públicas? ¿Dónde están? Y bueno, ese es mi alegato. Quieren hacer un IVA personalizado y y Checho y vos vamos a pagar el mismo IVA que va a pagar el que tiene 20 millones de dólares en el banco. Claro. Nosotros tres vamos a estar en la escala más alta. Yo tengo solo 19. Bueno, no estás muy mal. Manolo, muchísimas gracias por hoy. Un gustazo. Que tengas un buen año y nos reencontramos en cualquier momento. Y yo he criticado algunas cosas periodísticas como periodista que sufre. Pues yo soy, como dijo él al principio, básicamente un periodista. He dado clases de cosas, pero eso es de atrevido. Bueno.